Buen día. Mi nombre es Mario Pasco de la Porta, profesor del Departamento de Gestión de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La presentación que voy a realizar se titula Organizaciones en crisis, poder, explotación y alienación en los relatos de Julio Ramón Rivera. Las obras de arte, como productos del trabajo social, extraen su contenido de la realidad exterior y fomentan la autorreflexión del lector para liberarlo de la ideología dominante. La literatura realista funciona como un reflejo fiel de la realidad objetiva, permitiendo presentar las contradicciones humanas y acceder a la esencia de la realidad histórico-social. Posee también una libertad que va más allá de las formas experimentales de investigación académica, permitiendo replantear, discutir y transformar el pensamiento organizacional. Dentro del campo de los estudios organizacionales existe un interés creciente por adoptar perspectivas multi, inter y transdisciplinarias, en especial para elucidar problemas estructurales en la gestión de las organizaciones. Esta investigación intersecta los enfoques de la teoría crítica, los estudios organizacionales y el análisis laboral. En particular, la teoría crítica proporciona un andamiaje para interpretar los relatos no solo como ficciones, sino como artefactos culturales que condensan tensiones estructurales y revelan los mecanismos de funcionamiento de las organizaciones. Bajo esta lógica, la obra de arte se entiende, siguiendo a Adorno, como historia exterior sedimentada, y de acuerdo con Lukács, como reflejo fiel de la realidad objetiva, convirtiéndose en un laboratorio crítico para repensar las formas contemporáneas de organización y sus efectos para los sujetos, así como para interpelar su aparente neutralidad y legitimidad. Sobre esta base, este trabajo analiza tres esferas en particular. En primer lugar, el poder organizacional, definido como la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de la relación con los actores con los que se vinculan las organizaciones, aún contra toda resistencia, lo cual remite fundamentalmente a las estructuras jerárquicas y su relación. La segunda esfera es la explotación laboral, tanto en su dimensión económica, entendida como la diferencia entre el trabajo efectuado y el trabajo socialmente necesario, como en su dimensión moral, entendida como el control no democrático del excedente y la obtención de ventajas injustas a expensas del trabajador. Finalmente, la tercera esfera analizada en esta investigación es la alienación en el trabajo, con referencia al extrañamiento del trabajador respecto al objeto y actividad de su labor. Una situación exacerbada por una racionalidad administrativa que deshumaniza a las personas en lo que Weber denomina jaulas de hierro. Esta investigación se apoya fundamentalmente en el análisis cualitativo de textos literarios que problematizan la realidad organizacional y revelan tensiones estructurales. La selección de textos literarios busca enfatizar la heterogeneidad de contextos organizacionales, incluyendo empresas, burocracias estatales y organizaciones agrarias, y a diferentes niveles ocupacionales, lo que incluye directivos, línea media y operarios. Los 6 relatos provienen de la cuentística de Julio Ramón Rivera, el mayor escritor del género en el Perú, un autor donde convergen el realismo urbano, el enfoque de marginalidad y la ironía sobre el fracaso. Son 6 los cuentos seleccionados para este estudio. Junta de Acreedores trata sobre la lógica del mercado y el quiebre de una pequeña empresa privada. Jefe ocupa de la subordinación jerárquica y la pseudo cercanía entre empleador y empleado. El Chaco aborda conflictos de poder en una hacienda. La estación de Diablo Amarillo tematiza la explotación extrema de los operarios de una empresa ferroviaria. Espumante en el sótano da cuenta de la alienación y estancamiento de un funcionario estatal. Finalmente, Cosas de Machos explora el abuso de autoridad en una organización militar.
Empiezo con la primera sección de análisis. En los cuentos analizados, las organizaciones son representadas como espacios de poder que configuran relaciones asimétricas. Estas relaciones no solo están determinadas por las jerarquías formales, sino también por nexos informales. Ribeiro describe con certeza cómo el poder se sostiene en una red de símbolos que contribuyen con su legitimación y naturalización. En junta de acreedores, el lenguaje técnico reflejado en términos como letras de cambio o referencias sobre documentos fehacientes con voluptuosidad técnica, no solo reproducen la racionalidad organizacional, sino que se convierten en instrumentos de legitimación de los intereses económicos. Es particularmente revelador cómo el pequeño empresario observa con fascinación los gestos y objetos de los agentes de cuenta. Una realidad material codificada, de la cual depende su destino. Los textos reflejan también cómo se construyen relaciones artificiales cuyo único fin es garantizar la mano de obra para la continuidad de las operaciones productivas. De ese modo, las preocupaciones materiales invaden y contaminan la esfera social. En el Chaco, por ejemplo, el escritor muestra los artilugios a los que recurren los hacendados para asegurar brazos para la cosecha. Esto ilustra la forma en que el poder emana de coaliciones estructurales que controlan los recursos y la división del trabajo, reduciendo la autonomía de los trabajadores agrarios. Conviene añadir que, a pesar del carácter hegemónico del poder, Ribeiro trasluce pequeños espacios de resistencia, algunas veces explícitos y otros en gobierno. La segunda sección analítica se ocupa de las dinámicas de explotación laboral. Las organizaciones son representadas como ámbitos donde se maximiza la extracción de valor de los trabajadores. Un valor que es apropiado por los directivos y dueños del capital. Bajo ese imperativo, los trabajadores pierden progresivamente su naturaleza humana y se convierten en máquinas que realizan trabajos monótonos y rutinarios. Ribeiro caracteriza magistralmente estos procesos en La estación del diablo amarillo, reflejando cómo la dureza del trabajo empieza a perturbar la estabilidad mental de los operarios. Esto es particularmente ilustrativo, pues la explotación no se limita a los cuerpos, sino que se extiende a la mente de los trabajadores, evidenciando cómo las organizaciones logran una subsunción total de los sujetos. La explotación es reforzada ideológicamente mediante una serie de dispositivos subrepticios de control, a menudo con el apoyo de las oficinas de gestión del talento. En el cuento Espumante en el sótano, Ribeiro ironiza estos dispositivos, lo cual permite extraerlos de su contexto y desnudar su propósito subalterno. En esa línea, los carteles representan los intentos de la administración por apropiarse del espíritu de los trabajadores, modelando su conciencia para garantizar una cooperación espontánea que favorezca la valorización y acumulación del capital. Las condiciones precarias de trabajo ejercen una presión estructural que suscita respuestas aisladas de los trabajadores. Para Ribeiro, los trabajadores mantienen cierta posibilidad de agencia, aunque a menudo las presenta como escapes individuales y no como posibilidades efectivas de transformación organizacional. La tercera y última sección de análisis problematiza los procesos germinantes en las organizaciones. Habermas señala que los sistemas administrativos han colonizado crecientemente el mundo de la vida, debilitando el sentido del trabajo para quienes lo realizan. La alienación se refleja en el aislamiento del sujeto dentro de estructuras que desvalorizan su acción. De esa forma, el trabajo deja de convertirse en un medio de realización individual y social, para devenir en un ritual por el que el capital se perpetúa a expensas de los trabajadores. Ribeiro describe en varios relatos, como Espumante en el sótano, la atmósfera de desolación que rodea muchos de los entornos de trabajo con menores niveles de calificación. En este relato, el sótano no representa solo un lugar físico de estancamiento, sino una jaula de hierro burocrática.
Al transformar el espacio en una especie de prisión, Ribeiro da cuenta de una organización totalitaria en la cual el aislamiento del sujeto refuerza el statu quo. A ello se suma la pérdida de sentido, un problema centrado en las grandes corporaciones, donde el trabajo está inmerso en flujos operativos y comerciales que trascienden los confines organizacionales y se tornan opacos para los trabajadores. Por ejemplo, en la Estación del Diablo Amarillo, el escritor contrasta el trabajo duro con las mercaderías lujosas que acarrean los operarios, incrementando el sentido de extrañamiento por la dinámica de trabajo. El rencor que refleja el relato nos aproxima a la percepción fragmentaria del trabajador sobre una racionalidad instrumental y económica que difícilmente puede comprender desde la precariedad de sus condiciones de trabajo. Concluye esta presentación con algunas reflexiones finales. En primer lugar, las historias de Ribeiro demuestran que las organizaciones no son solo escenarios de trabajo, sino entidades que condicionan y determinan las trayectorias vitales de los sujetos, configurando experiencias marcadas por la frustración y la imposibilidad de transformación. Esto refleja formas hegemónicas de poder que supeditan toda la dinámica organizacional a una racionalidad económica y técnica amparada en regímenes disciplinarios tanto explícitos como surrepticios. La investigación valida también el reconocimiento de la literatura como una vía fértil para acceder a las dimensiones éticas, subjetivas y experienciales que los enfoques analíticos tradicionales suelen omitir. La narrativa posee una libertad epistemológica que permite problematizar las contradicciones y aparente neutralidad de las organizaciones, en contextos ocultos bajo un manto de tecnicismo, pero lastrados por profundas desigualdades estructurales. En línea con lo anterior, constatamos cómo el despliegue de estrategias de escritura, incluyendo el manejo de las voces narrativas, las prolepsis sobre el fracaso de los personajes y el uso de condensadores simbólicos, potencia la densidad interpretativa sobre la marginalidad, ganando la simpatía del lector hacia los grupos oprimidos y abriendo espacios para la reflexión crítica sobre el rol hegemónico de las organizaciones en la vida contemporánea. Finalmente, quisiera señalar que los relatos funcionan como un llamado de atención frente a los problemas estructurales alentados por el contexto económico neoliberal presente en muchos de los países de la región latinoamericana. Estas son las fuentes bibliográficas utilizadas en esta presentación. Muchas gracias por su atención.